is holding. Engage. Chevron 2 is locked. At 35%. All right, we've got a commission badge at the gate. Evacuate all personnel. Sons of the Coverstones? Yes. My father found it 1928, made out of a mineral, unlike any found on Earth. Chevron 5 locked in place. 79%. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. La película que vemos a continuación son imágenes de la película Stargate o Puerta Estelar de los años 90. Esta es una película que habla sobre una puerta dimensional que viaja a otro planeta donde se encontraría una civilización egipcia con egipcios, digo bien, extraterrestres. De esta forma iniciamos un nuevo capítulo de Enigmas de lo Oculto. ¿Cómo están todos ustedes? Tengan una muy buena tarde, muy buena noche o muy buenos días, depende del lugar o la hora en el cual esté usted viendo en vivo y en directo, o también la repetición, por supuesto. Esto es Enigmas del Oculto y como todos los fines de semana, por supuesto, no estoy solo. A mi lado, como ya ustedes pueden ver, me acompaña ahí, sí, estoy apuntando bien, nuestro querido amigo Chris DR. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Leo, la verdad, querido amigo, ya excelente para poder empezar este tema que es un tema bien especial que está dando que hablar ya en todas las redes sociales y, bueno, en el mundo entero. Por supuesto que sí, nosotros iniciando lo que son las fiestas patrias, con este tema que no es menor, porque fíjate que se habla de que hay muchos lugares donde han aparecido, hay muchos lugares donde hay cosas que han sucedido que son inexplicables. Y estoy hablando de lo que son las puertas dimensionales, que el día de hoy vamos a tocar, por supuesto, en este Enigmas del Oculto. Chris, introdúcenos, por favor, en el tema. Sí, la verdad es que los portales dimensionales o puertas dimensionales, como tú decías, son específicamente como puertas que se abren a un espacio-tiempo. Espacio-tiempo me refiero temporal, de una dimensión hacia otra. Entonces, es como se ha especulado desde siempre en la historia de las leyendas inmemorables, ¿cierto?, ancestrales, de que antiguamente habían portales en el mundo y que uno podía pasar quizás hacia otro lugar de la galaxia, hacia otro lugar interdimensional, y es así como hay muchas historias a lo largo de todas las culturas ancestrales con respecto a este tema. Fíjate que la película que veíamos al principio, o estas imágenes de esta película, porque la verdad que no vemos la película completa, hay personas que tuvimos, ¿cierto?, la posibilidad de ver esta película completa, esta película que, si no me equivoco, nació entre los años 90 o 80, ¿no? Claro, por ahí va más o menos el año. Efectivamente. Y se encuentran con este tipo de círculo, de circunferencia, ¿cierto?, que tenía estos símbolos, y estos científicos habrían comenzado, ¿cierto?, a descifrar qué es lo que eran, y se encontraron con esta puerta dimensional. Bueno, ahí veíamos las imágenes, cómo se abría esa puerta,
Y al cruzar, ¿cierto?, esta puerta, llegarían a un planeta donde los egipcios serían extraterrestres. Así es. Bueno, como te decía, hay diferentes culturas que siempre, de alguna forma, han hablado de que existen estas aperturas de espacio-tiempo y que también ellos de alguna manera simbolizaban en algunos petroglifos, en algunas esculturas que hacían, o pinturas rupestres, llamémosle así, que son primitivas y que ellos plasmaban de alguna forma que habían ciertas dimensiones paralelas a la de nosotros. En ese caso, bueno, te puedo nombrar como por ejemplo algunos monumentos como que hay en Bolivia, que es bastante interesante. Ahí se habla de un portal dimensional que está justamente en un lugar donde hay una especie de muralla, ¿cierto? Y se dice que había un artefacto que se colocaba en esa puerta. Es un artefacto que lo simboliza como un metal, a lo mejor de oro, ¿cierto? Del metal oro, y que colocaban en esa puerta. Y también hay leyendas sobre eso mismo que dicen de que de alguna manera personas que se acercaban a ese lugar se desvanecían y no se volvían a encontrar. Entonces ahí hay un misterio con respecto a ese lugar en Bolivia, y también distintos lugares del mundo, como por ejemplo el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Mar del Diablo, otro portal que está supuestamente en el océano Atlántico, como el del Triángulo de las Bermudas, y así hay un sinnúmero de historias que podríamos destacar y que podríamos estar nombrando. Por supuesto que sí. Chris, pero podemos hablar harto, pero qué mejor si pasamos a ver un video donde nos introduce en el tema, por supuesto, y para que toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo, o los que están viendo la repetición, por supuesto, puedan saber de lo que estamos hablando. Vamos a verlo y a la vuelta comentamos. Un gran misterio rodea a este portal tallado en la roca. Lo llaman Aramu Muru o Puerta del Diablo. Hasta ahí llegan visitantes de todo el mundo tras una larga caminata buscando recargar energías y empezar un viaje espiritual. Respiramos nuevamente. Pidan ustedes sus deseos mentalmente. Quienes apoyan su cuerpo en el portal dicen sentir extrañas sensaciones. Me siento bien relajada, como si hubiera salido un peso de mis hombros, algo así. No imaginé sentirme así. Sin embargo, según los relatos, muchos han desaparecido en este portal en su intento de absorber sabiduría y poder. Nuestros antepasados creo que tenían un conocimiento específico de geología y también de astrología, la cual les permitió encontrar este tipo de herramientas, las cuales generasen energía para ser más inteligente y también almacenar esa energía para que ellos puedan curar enfermedades. Cuenta la leyenda que el misterioso portal fue creado por los dioses incas y que hace 500 años un sacerdote de este imperio huyó de los conquistadores españoles, abriendo el portal con un disco solar de oro. Con algunas herramientas se determinó que había bastante oro, plata, etc. Algunos le atribuyen un origen extraterrestre. Y ven luces acá, ¿no? Tienen miedo de venir acá a esa hora de la 1, 2 de la mañana. Dan evidencia a que posiblemente lleguen naves voladoras, que no sabemos de dónde, ¿no? Naves voladoras, y esa puerta posiblemente se abra, ¿no? Como quiera que sea, la gente sigue llegando hasta este portal a entregar ofrendas, realizar rituales y conectarse con el... Bueno, ahí estaba el video, por supuesto, que veíamos, y de lo que tú explicabas, Chris, ¿cierto? De esta abertura o hendidura en esta roca, ¿cierto? Que se dice que podría haber sido una puerta dimensional. Así es, una puerta dimensional que vendría siendo en este caso un canal de conexión, ¿cierto? Hacia otra dimensión, que podría ser una dimensión paralela o una dimensión espiritual, dándole otra connotación. Y que nos permite de alguna manera interactuar quizás con otros seres
que puedan existir en esa dimensión, y estamos viendo específicamente en este caso ese portal que es un espacio físico, ¿cierto? El cual está rodeado quizás de un simbolismo y también dicen ahí, de ciertas energías que los habitantes del lugar dicen haber interactuado con este lugar, y hay habitantes que se han acercado a este lugar y hay historias como personas que se han perdido, incluso por ahí hay una historia que está dando vuelta de una banda musical, una banda de personas que integraban un conjunto musical y que se acercaron a ese lugar y dicen que desaparecieron. Esa historia realmente no sé si será cierta, habría que profundizar más e investigar más, pero sí hay leyendas con respecto a eso, y que los mismos chamanes, o podríamos decir, bueno, no podemos decirles machos, pero sí como chamanes que habitan en el lugar, dicen que sí es cierto, y que se ven fenómenos como estos famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, a veces entrar, salir, y otros fenómenos más. ¡Wow! Impresionante. De verdad que a mí me llama mucho la atención porque no sé si has visto algunos videos que hay en YouTube, y justamente estaba tratando de buscar algunos, ¿cierto?, donde sucede lo que tú acabas de nombrar. Hay muchas veces donde está la cámara mostrando, no sé, un espacio, un lugar donde hay una presentadora o algo, y de la nada aparece una persona. ¿Eso se considera como un portal? Eso se consideraría, sí, el avistamiento de un objeto, ¿cierto?, que sale de un portal y entra a nuestra dimensión. Entonces, eso es digamos, viéndolo desde el punto de vista como un espacio geográfico de la naturaleza que se abre, ¿cierto?, y produce esta conexión, ¿cierto?, a la apertura para pasar de una dimensión a otra. Ahora, hay un punto ahí con respecto a eso que a medida que va pasando el programa lo vamos a decir, que no solamente se abren portales, podríamos decir, en lugares físicos del mundo, del planeta, sino que también ahí cabe destacar que hay ciertos rituales muy antiguos en los cuales las personas desarrollaban ciertos canales internos con los cuales podrían abrir portales ellos mismos en su ser. No te puedo creer. Y hay videos, documentos sobre ese tipo de cosas. Bueno, los documentos y los textos que hablan de eso son realmente bastante antiguos. Hay textos que hablan desde, te podría decir, de la época medieval, incluso antes, de que sí, de alguna manera, con esos rituales, que vamos a hablarlo como se debe decir, son rituales mágicos, los cuales desarrollaban ciertas culturas para poder canalizar y abrir este portal y de alguna manera interactuar con los dioses, los famosos dioses, ¿cierto?, de la antigüedad, y de esa manera tener una conexión para poder quizás interactuar con ellos, para pedir algún favor, realizar alguna ofrenda, en ese caso. O sea, el portal dimensional se abriría como, podría ser como para poder contactar a algunos chamanes que ya no están vivos, o una cosa así. Tenemos, por ejemplo, leyendas de las tribus norteamericanas, los Sioux, que en ese caso ellos realizaban un ritual en base al tabaco, y de alguna forma abrían ciertos canales y portales en sí mismos, a lo cual ellos decían que viajaban como en otra dimensión, e incluso podían viajar a ciertas estrellas, decían. Entonces tenemos muchas historias con respecto a lo que cuentan esas etnias ancestrales. Ya, pero eso vendría siendo como un viaje astral, una cosa así, ¿no?
podría tomarse como un viaje astral, ¿sí? Lógicamente que sí, y que de alguna manera desarrolla ese canal como para que pueda interactuar la persona con esa puerta estelar, te podría decir, o esa apertura en el canal. Porque fíjate que en las leyendas de la India, con respecto a los famosos chakras, se dice que el chakra coronario vendría siendo como una especie de antena que conecta con los niveles superiores espirituales. Por lo tanto, también vendría siendo esa antena una especie de canal o un portal para comunicarse con lo espiritual. Perfecto. Ok, o sea, podríamos decir de que cualquier persona entonces que sepa sobre el tema de los chakras podría abrir portales, ¿o no? Podría quizás generar de alguna manera, con un trabajo profundo, ya teniendo varios años de experiencia y digamos como una cantidad de ejercicios físicos también que debe realizar, de alguna manera a lo mejor abrir un portal en sí mismo. Por ejemplo, te pongo un caso que está documentado generalmente en Occidente con respecto, y esto es un tema que todo el mundo lo sabe. La Iglesia Católica tiene documentado de alguna forma lo que son los exorcismos, y dentro de los exorcismos que han hecho se dice que estos se han generado porque una persona ha jugado con la famosa tabla de la Ouija, y la Ouija vendría siendo un canal o un portal para abrir esa conexión con el mundo espiritual. Por lo tanto, es un portal que se abre a través de este juego de la Ouija. Ese es otro medio que abre ese canal. Me acuerdo que cuando era chico, cuando estaba en el colegio, había muchos niños y regularmente más mujeres que hombres. Los hombres como que andábamos jugando a las bolitas, jugando a la pelota, en otro tipo de cosas. Pero como uno era medio, ¿cómo podría decirle? Me gustaba juntarme harto con las mujeres. Más picudo, podría decir, una cosa así, no sé. Bueno, el tema es que hubieron varias compañeras que hacían un juego donde agarraban un cuaderno y unas tijeras. Sí, sí. Y en el cuaderno, no te puedo mostrar era como que tomaban con las tijeras y la abrían, ¿cachai? Y con eso le hacían preguntas y el cuaderno se iba moviendo para el lado. ¿Eso se tomará algo como parecido a eso? Fíjate que en el fenómeno del espiritismo hay bastantes posibilidades de que eso, digamos, pueda quizás generar de alguna manera, viéndolo desde el punto de vista del espiritismo, alguna puerta hacia la otra dimensión, ¿cierto? No solamente lo que tú decías, sino que, por ejemplo, está el famoso vaso que se coloca en la mesa, ¿cierto? Y que de alguna manera interactúan todos los que están en la mesa, y en el siglo XVIII, XIX, se hablaba de justamente de que se producía una canalización y una comunicación con respecto al mundo espiritual. Ahí hay libros como Isis sin velo, de Madame Blavatsky, que tiene 3 volúmenes, que lo recomiendo para que puedan de alguna manera leer sobre esos fenómenos psíquicos que existían en ese tiempo, y que en el libro incluso hay ciertos postulados científicos de la época que también daban de alguna manera su propia teoría y explicación. Oye, te hacía el alcance sobre este juego porque regularmente cuando uno es chico, uno hace este tipo de juegos sin una mala intención o podríamos decirlo sin un conocimiento mayor, sino que para jugar, y muchas veces pueden abrir portales, cosas que uno no quiere. Y lo más heavy de todo es, abriste el portal, un espíritu te comienza a hablar,
¿cierto? O se comienza a comunicar contigo y el problema es qué es lo que puede venir después, porque si tú no sabes cómo cerrar ese portal, puede atacar a cualquier persona. Sí, lo que pasa es que a lo que tú te referías, claro, hay personas que juegan con estos rituales a crear estos rituales porque quieren, por así decir, entre comillas, jugar a ser brujos, brujas, magos, a creerse este cuento, ¿cierto? Y la verdad Claro. es que van canalizando de alguna manera ciertas energías. Se dice en estos estudios que justamente estamos hablando, estudios escatológicos, me refiero a escatológicos como espirituales, estudios también de lo que vendría siendo magia ceremonial, por ejemplo, occidental. Se dice de que sí se abren esos portales y hay que tener mucho cuidado porque lo que puede generar es que, lo que tú decías, puede el portal quedar abierto y no ser cerrado, y en este caso podría ingresar de alguna manera cualquier clase de entidad, viéndolo desde el punto de vista, como te decía, de la magia ceremonial y también de algún aspecto quizás llevándonos por las ideas de siglos anteriores con respecto a la religión, por ejemplo, lo que creían en la época medieval con respecto a los demonios y todo lo que se escribió en ese tiempo, demonología y etcétera. Entonces, en ese caso sí, hay cosas que se desarrollarían de alguna manera y que inexplicablemente, al poner la voluntad de por medio, la persona, al poner la esencia y la creencia en eso, de alguna manera, quizás de forma mental, a través de la mente, puede crear una conexión con algo, un mundo superior. Entonces, es como si estuviera, de alguna manera, la energía dispuesta para eso. Y eso se ha reflejado en escritos muy antiguos, que de distinta índole, filosófico, hermético. Entonces, todos de alguna manera dicen de que hay una conexión cuando se abren estos portales. Todos dicen de que mediante algunos rituales específicos se pueden canalizar esta energía y abrir esa puerta. Entonces, como te digo, es algo que se ha nombrado o se ha hablado de alguna forma desde tiempos ancestrales. Te quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando sobre estos temas, ¿cierto? Hay muchas personas, como por ejemplo mi abuelita, a mí me decía de que no viera películas de terror porque eran portales y que podían salir de la tele y una infinidad de cosas, quizás que se quedaron grabados con el tema de Poltergeist. ¿Te acuerdas de esa película? Que salían Claro que sí. los espíritus a través de la tele. Sí. Entonces yo te quería hacer la pregunta, yo sé que hay mucha gente que nos va a ver, que nos está viendo, ¿cierto? Y que nos va a ver la transmisión, y a lo mejor se hacen esta pregunta: ¿de qué forma, a ver, no nombrar o decir cómo se hace, pero sí nombrar qué cosas a lo mejor nosotros hacemos inocentemente sin querer abrir un portal o sin querer abrir, ¿cierto?, estos portales hacia los espíritus, hacia lo que venga, y que nosotros hacemos a lo mejor regularmente o que la gente hace, pero que no son, ¿cierto?, de forma consciente. ¿Qué tipo de cosas podríamos nombrar, ¿cierto? Podríamos decir para aquellas personas que nos están viendo y los que nos van a ver también en la repetición, porque regularmente está el tema de la agujita, el hilo con la aguja que lo colocan en la mano, ¿cierto? Hay una infinidad de cosas, el tema de la cruz también, ¿cierto? Y que muchas veces hay niños que juegan porque ven este tipo de cosas y inocentemente juegan con este tipo de cosas y no saben que están abriendo un portal y que podría crear un portal dentro de su casa. Hemos visto cuántos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, de personas que venden sus casas, llegan nuevos propietarios que la compran en la casa y tienen portales abiertos dentro de la casa, son atormentados dentro de la casa. Entonces hay una infinidad de cosas y que son portales abiertos que muchas veces no son ni siquiera con querer, ni saber. Claro que sí. Bueno,
Hay muchas cosas que se cuentan, que sabemos que de alguna manera se han traspasado desde... Son leyendas, mitos también, pero detrás sabemos que de una leyenda, de un mito puede haber quizás algo, ¿cierto? Algo real, claro. Claro que se cuentan también en el campo acá en nuestro país también. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, el tener un espejo frente a la cama o frente al dormitorio, se dice de que es algo negativo porque mientras tú duermes, de alguna manera el espejo vendría representando esa puerta que vendría siendo esa puerta dimensional, y que cuando tú descansas no debería reflejarse tu cuerpo frente al espejo. Puede ser un mito, ¿ya? Puede ser una leyenda, a lo mejor, pero sí son algunas de las cosas que se cuentan, como también, por ejemplo, tú hablabas de la lana con la aguja o hilo con la aguja, sí. Que el crucifijo colgando, ¿cierto? Hay gente que toma un anillo de oro y lo coloca en un vaso de agua, ¿cierto? A cierta altura, no dentro del vaso, y empiezan a jugar y supuestamente adivinar, como una especie de péndulo de radiestesia, el famoso péndulo, ¿cierto? Que a veces se ve que lo aplican para radiestesia. Ahí hay un tema que generalmente en radiestesia y digamos que en los primeros cursos, y yo creo que en general no lo cuentan, no lo dicen, porque la gente cuando toma estas terapias alternativas y quiere entrar en ese mundo, solamente lo ven desde el punto de vista de lo que quieren lograr, ¿cierto? En este caso, con un péndulo, a lo mejor canalizar un chakra, reordenarlo, quizás producir una sanación energética, pero hay un lado, siempre hay algo que tiene, siempre está el lado A y siempre está el lado B, ¿ya? Perfecto, sí. Entonces, cabe recordar en programas anteriores que nosotros dijimos que este mundo y este universo que nosotros tenemos bajo una ley hermética vendría siendo bidimensional, o sea, tenemos siempre un polo positivo, un polo negativo. Siempre tenemos dos géneros, entonces es como dual, este universo de nosotros es como una dualidad. Por lo masculino, tanto, femenino, hay un aspecto, la luz y la oscuridad. Positivo, ¿sí? Claro. Hay un aspecto positivo de este elemento, ¿cierto? Y esta técnica de la radiestesia, y hay un aspecto negativo. ¿Cuál vendría siendo el aspecto negativo? Que el péndulo no solamente se puede manejar para canalizar energías, para canalizar chakra, para poder de alguna manera quizás encontrar ciertos lugares que pueden estar como generalmente nosotros sabemos, y ya es como digamos, la gente lo conoce, esto a través de redes sociales también se ve mucho, que es como para medición de un campo energético, de un lugar específico, si está cargado o no, ¿cierto? Y lo utilizan para eso. Por supuesto. Pero hay un aspecto del péndulo que se utiliza a veces, y lo tengo que decir para que lo sepan, es la canalización de entidades espirituales del lado oscuro. Entonces, a través de esa canalización se trabaja con el péndulo, y el péndulo no solamente puede de alguna manera generar esta como decirte, como sanación, ¿cierto?, energética, o esta medición, sino que a veces se utiliza para cargar a una persona, se utiliza incluso, esto lo voy a decir por primera vez, yo creo, no sé si alguien lo ha dicho, pero se puede hacer una perforación energética en el aura de la persona, si lo quieres hacer para dañar. Por lo tanto, todo eso con un péndulo. Con un péndulo. Por lo tanto, el péndulo hay que saber manejarlo, y es de doble filo. Eso, generalmente,
cuando toman cursos de radiestesia y deseo, no lo van a decir. No lo enseñan, claro. No lo enseñan. Oye, igual, o sea, hay que entonces tener mucho cuidado cuando uno juega con un péndulo. Podría abrir un portal. Se puede abrir un portal de alguna manera, según lo que estamos viendo en parapsicología, también podemos decir que podríamos especular de que se podría abrir un portal, y ahí está la cosa, ahí es como lo que yo te decía, hay que conocer, digamos, de qué se está hablando, también, digamos, como tomar el conocimiento de cuáles son los riesgos de realizar estas terapias de alguna manera, porque, como te dije anteriormente, si tú tomas un curso, por ejemplo, de radiestesia, primer nivel, segundo nivel, quizás, y tercer nivel, incluso cuando terminas el nivel, quizás no te van a decir esto. Estos son conocimientos que conocían en época medieval, renacentista, y no necesariamente tomaban un péndulo como son los que hay hoy en día, sino que podía ser un objeto cualquiera, en algunos casos un metal, y que se podría utilizar para esta canalización. Impresionante, Chris, y muchas veces uno con esa, podríamos decir, cierto ingenuidad, uno toma de repente algo y lo hace funcionar como un péndulo, y uno la verdad que sabe que puede hacer muchas cosas. Pero se me venía a la mente mientras tú estabas hablando, ¿cierto?, sobre el tema de los portales, porque también cuando chico, y te nombro esto porque imagínate, en el tiempo cuando era chico se hablaba tanto esta cuestión entre los chicos, los muchachos, y todo el tema. Se decía de que en la noche de San Juan, si tú ponías una carta del Joker, ¿conoces al Joker? ¿Cierto? Te sacaba un poco de sangre, lo colocaba en las 4 esquinas de la carta, prendías unas velas frente a un espejo, podías hacer bailar al Joker, o podía aparecer el Joker en el espejo. ¿Eso es verdad? ¿Es tan así? Bueno, como te decía anteriormente, son historias que se cuentan, que no solamente vienen de ahora, sino que son historias que ya llevan más de, a lo mejor, décadas completas que se vienen contando con respecto a estos fenómenos. También tenemos, por ejemplo, la historia de que si tú dejas una silla en tu cuarto, ¿cierto?, y esa silla no la está ocupando nadie, tú estás invitando a que de alguna manera se canalice un espíritu y que pueda ocupar ese lugar. Y ahí es como abrir una puerta. Entonces, como te digo, son muchas historias con respecto a lo que son los portales. Otro detalle más, en la cultura mapuche hay ciertas piedras que están en el sur de nuestro país, que son piedras gigantes, que ellos dicen que son portales hacia otras dimensiones, y tú puedes encontrar en esos lugares ofrendas que deja la gente para pedir lo que ellos necesiten. Oye, así como los aztecas, ¿cierto?, los mayas y los incas, ¿cierto?, también tenían ese tipo de cosas. Bueno, vimos en el principio, ¿cierto?, esta piedra que está ahí en Bolivia, justamente, y fíjate que otras culturas también tenían exactamente lo mismo, Chris. Hay un video que explica también sobre eso, ¿cierto?, sobre el Titicaca, que también tiene que ver con algo de la puerta dimensional, ¿cierto?, y de lo que hemos estado hablando. A lo mejor la gente se va a preguntar, oye, pero a lo mejor se fueron para otro lado. No, la verdad que no, porque por ejemplo el tema del Joker, ¿cierto?, que tanto hablaban los niños, la verdad que yo no sé si es que será verdad o no, porque llegaba la noche de San Juan y yo no quería hacer ni una cuestión, porque me daba tanto miedo que a la final, ¿cierto?,
No, que iba a ser ni el juego ni de la papa, ni el de la tinta, ni en ninguna cuestión. Así que me daba tanto miedo que mejor nunca hacer ninguna cuestión. Pero decían algunos que eran verdad. Entonces, claro, tú abres un portal, una puerta, ¿cierto? Para que este espíritu te venga a visitar. Lo mismo hablabas tú, el tema de la silla, ¿cierto? Y otras, el tema del péndulo. Entonces, todo tiene que ver con portales dimensionales y que muchas veces, ¿cierto? Nosotros no, por desconocimiento, ¿cierto? Por ingenuidad, digámoslo así, porque muchas veces uno no sabe qué está haciendo y lo toma como un juego, pero realmente no es un juego. O estáis jugando con fuego prácticamente. Entonces... Claro, entonces, ahí lo que te quería decir es con respecto a la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un portal que sea un fenómeno natural, que haya existido milenariamente, y que todas las culturas quizás de alguna manera interactuaban con ese portal? Claro. En el caso, por ejemplo, de las etnias indígenas, es muy distinto a crear un portal, en este caso, como yo te decía, quizás mediante estos rituales mágicos, en un espacio físico, ¿cierto? O en uno mismo, y crearlo de forma intencionada, que eso lo vamos a ver un ratito más en unos videos que vamos a presentar. Perfecto, mira, vamos a ver el video del Titicaca y todo lo que son estas culturas para que, cierto, a la vuelta podamos comentar. Tengo un video muy bueno, Chris, de una aparición que, bueno, muchos dicen que es una centella, pero otros dicen que es un portal. Lo vamos a ver, ¿cierto?, a la vuelta después de ver este video. Vamos y a la vuelta comentamos. La zona del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia, es un enclave importante que encierra muchos enigmas que en la actualidad aún siguen sin respuesta. En sus orillas podemos ver los restos de civilizaciones antiguas como la de Tiahuanaco, cuna del origen de los pueblos andinos, o algunos de los monumentos y construcciones más representativas de la zona. Del lago Titicaca emergió el dios Viracocha, o señor de los báculos, el dios creador supremo. El mito dice que apareció en la Isla del Sol y posteriormente se dirigió a su primer asentamiento en Tiahuanaco. Viracocha es descrito con la piel blanca, rubio y con barba, que después de crear al hombre y todo lo demás, emprendió dirección noroeste para terminar desapareciendo en el mar. En esta línea imaginaria se construyeron los principales templos de las culturas incas y preincas. Dentro de esta ruta encontramos una cordillera montañosa que se levanta repentinamente en el terreno, como si hubiera sido esculpida artificialmente, algo que no debería estar ahí según las características de la planicie del Titicaca. Desde la lejanía se observan inmensas paredes de roca que parecen aletas dorsales de algún animal marino surgidas de la misma tierra. A medida que nos acercamos, vemos que se trata de un bosque pétreo cuyas rocas toman formas realmente sorprendentes y que parecen incluso moldeadas a capricho. Internarse entre estos muros causa el asombro de cualquiera. Es un lugar que nos recuerda a otros centros energéticos, como es el caso de la montaña de Montserrat, en España, o la montaña de Coquino, en Macedonia. Lo más representativo del asombroso enclave es una estructura parecida a una puerta de aproximadamente 7 metros de alto y 7 de ancho, tallada en la roca de arenisca roja. Se la conoce por muchos nombres como Ayumarca, que significa Ciudad de los Espíritus. También se la denomina Wilca Uta, lugar del sol o puerta de los dioses. Muchos lugareños la llaman la Puerta del Diablo, seguramente por la censura española debido a los rituales paganos que allí se hacían. Aunque popularmente se la conoce como Aramu Muru, en honor al sacerdote inca Aramu, que, según cuenta la leyenda, tomó el disco solar de oro guardado en el templo de Coricancha en Cuzco y huyó de los españoles hasta este lugar. Colocó el disco solar en la oquedad del centro de la puerta como si fuera una llave. La puerta se abrió y desapareció tras ella. Aunque existe la teoría que dice que el nombre Aramu proviene de una palabra quichua muy parecida que es Amaru, que significa serpiente. Es conocida la veneración que sentían los pueblos americanos hacia la serpiente.
tanto que algunos consideran que la palabra América derivaría de la palabra Amarukaka, que significa la tierra de la serpiente. Actualmente, en la puerta se llevan a cabo rituales de todo tipo y cualquier persona que la visite puede realizar una ceremonia ancestral con la que quizás consiga abrirla. Hay numerosas leyendas sobre desapariciones de personas, pero quizás la más llamativa fue la que ocurrió hace 65 años, cuando una banda de músicos se puso a tocar delante de la puerta y desaparecieron sin dejar rastro. Tan solo uno de ellos pudo librarse y ser testigo de aquella enigmática desaparición, gracias a que en ese momento se encontraba lejos de allí. Aramu Muru es un lugar rodeado de misterio, donde se han dado casos de avistamientos de luces extrañas, y hay personas que aseguran haber tenido visiones de estrellas o columnas de fuego, haber escuchado sonidos e incluso haber sentido la presencia de un túnel detrás de la puerta. Justamente detrás de la puerta, al otro lado de la montaña, se hallan los restos de lo que parece ser el túnel que conectaba las ciudades de Tiahuanaco y Cuzco, utilizado por los incas para desplazarse, y según el testimonio de los propios incas, este túnel artificial, curiosamente, ya estaba construido antes de ser usado por ellos. La duda que se nos plantea es, si los incas no fueron los constructores de este túnel, ¿quiénes hicieron una obra de semejante magnitud y en qué época? Es probable que el camino que tomó Viracocha tenga relación con este túnel y sea un medio de conectar las ciudades. Erróneamente fueron atribuidas a los incas, pero son mucho más antiguas. Actualmente, el acceso al túnel de Aramu Muru está tapado intencionadamente para evitar que la gente entre en busca de objetos valiosos, ya que ha sido hallado oro y alguna piedra preciosa en su interior. ¿Podría ser la puerta de Aramu Muru un acceso a ese túnel? No muy lejos de donde se halla la apertura en la roca que deja ver el túnel, podemos observar un grabado que quizás tenga que ver con los dioses que construyeron la puerta. Este petroglifo grabado en la roca es un tallado pre-inca que, a pesar de su desgaste, muestra un ser con extrañas características. ¿A quién querían representar? Observamos una similitud en el norte de España. Al abrigo de una cueva se encuentra, entre otros, un tallado en la roca con características muy parecidas. ¿Es posible que tuvieran relación? Sobre Aramu Muru se cuenta que es un portal dimensional que conecta nuestro mundo con otra dimensión e incluso con otro planeta, de donde proceden los seres que la... Ya, ahí veíamos entonces el video de esta puerta, ¿cierto, Chris? Fíjate que hablan mucho de que esta puerta habría sido también como el paso de los dioses antiguos, ¿cierto? Que ellos habían tenido. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta, Chris. Porque claro, en la antigüedad, ¿cierto? Ellos veían que traspasaban estas puertas y aparecían estas personas, ¿cierto? Estos seres que a lo mejor tenían poderes y que, fíjate, que estaban retratados ahí en la roca y que en otro lugar también se habían encontrado y que era bastante raro porque estaban en diferentes lugares. ¿Será que realmente existen los seres interdimensionales? Y que estos seres de la antigüedad, ¿cierto?, traspasaban por estas puertas interdimensionales, ¿cierto?, o estas puertas dimensionales, para poder venir a este plano. Bueno, lo que se especula hoy en día es que sí, se está barajando la posibilidad de que existan esas puertas interdimensionales y seres que estén traspasando, de alguna manera interactuando con nosotros, y que quizás ha sido de tiempos remotos estos encuentros que se han tenido con estas razas. Quizás no se sabe si son intraterrenas, si son interdimensionales. Se especula que puedan ser interdimensionales, perdón. Y hoy día hay varios científicos y varias universidades connotadas del mundo que están, digamos, haciendo algunos documentos que están presentándonos con respecto, y teorías que se están dando al respecto de este tema. Qué bueno que hayan ya universidades que se hayan dispuesto, ¿cierto?, a hacer un estudio
totalmente, ¿cierto?, serio, porque fíjate que antiguamente solo habían ufólogos, más que asociaciones, o asociaciones que no tuvieran tanto peso, digámoslo, cierto, científico, que ellos hacían sus propios estudios, ¿cierto? Pero ahora hay universidades que están ya así de lleno haciendo investigaciones sobre, primero, quiénes son estos seres, de dónde provienen, si son seres interdimensionales. Así que a mí me parece bastante espectacular que haya en universidades, y ojalá acá en Chile también pudiera replicarse algo así, porque sabemos de que esto es en Estados Unidos que está sucediendo, ¿no? Claro, por ejemplo, hay físicos que están en este tema y que han dado, digamos, ciertas, como te dije anteriormente, ciertas teorías y que están documentando ellos. Y entre las teorías que ellos dicen es que pueden pueden existir estos seres, y que incluso pueden ser los mismos seres que nosotros hemos conocido a través de historias, leyendas antiguas, como los famosos gnomos, por ejemplo, seres como los centauros, los faunos, las hadas, Claro. ¿cierto?, del bosque, por ejemplo, las sirenas. Entonces, todas esas leyendas, ellos están especulando que a lo mejor estos seres, de alguna manera, aparecían a través de estos portales en ciertos momentos, y eso es lo que la gente replicaba después, que decía, vi tal criatura de esta manera, de esta forma, tenía esta forma, ¿cierto? Y iban traspasándose esas leyendas de pueblo a pueblo, de generación en generación. ¿Será una puerta dimensional o será una puerta en el tiempo? Porque también pueden ser seres atemporales, o sea, de otros tiempos, no atemporales, no, porque no tendría tiempo, ¿no? Pero claro fueran que, del futuro, sí, por ejemplo. claro que sí. Claro que sí. Si nos ponemos a pensar, abrir un portal dimensional sería como prácticamente estar en una máquina del tiempo, ¿cierto? Entonces también hay una teoría que dice hoy en día de que a lo mejor somos nosotros mismos que venimos de un futuro y que estamos viajando hacia el pasado para poder quizás cerciorarnos de algo, buscar algo, arreglar algo también, quizás. Algo que pasó. Ahora, claro, es que mira, yo me imagino que si fuese de esa forma, no sé, yo siempre me pongo a pensar y soy medio loco para pensar cosas, pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿para qué vendría alguien del futuro, ¿cierto?, hacia el pasado? ¿Para qué? Yo creo que la única forma, o lo único que a mí se me vendría en la cabeza, es para poder ver las cosas que habían antes. A lo mejor en el futuro, en ese lugar donde está esa roca, a lo mejor hay, no sé, edificios gigantescos, muy modernos y cosas así, y a lo mejor ellos lo que quieren es saber qué es lo que había ahí antes de construir lo que estaba. Me imagino yo, a lo mejor son arqueólogos que están haciendo estudios, no sé, se me pasan muchas cosas por la cabeza, ¿cierto? Del por qué. Pero el tema de que existen, sí existen. Hay muchas, ¿cómo se llama?, evidencias, sobre todo en YouTube, de personas como, por ejemplo, cuando aparecen, no sé, está la cámara enfocando a una presentadora y de atrás, de la mitad del cuerpo, ¡pum!, aparece una persona que nunca cruzó del otro lado, nunca apareció del otro lado. Entonces, hay muchas cosas que suceden así. Como por ejemplo, y quedamos antes de ir al video, y Chris, te quiero mostrar esto, ya que sabemos que, cierto, que suceden y que están. Mira, vamos a verlo. ¿Lo viste? Sí. Ahí se está repitiendo la imagen, fíjate. Ahí nuevamente, por ahí viene.
Ahí está. Te dicen de que esas son centellas. Hay algunas que forman como una cruz. El otro día vi un video que estaba en TikTok, ¿cierto? De una centella que tenía una forma de cruz, ¿cierto? Y la persona que grabó esto llegó y decía, ¿qué es lo que es esto? ¿Es un portal? Y la gente le decía, tienes suerte de estar vivo, porque si lo tocas, te mueres. Claro, ahí hay un fenómeno que podríamos decir que es un fenómeno físico también, ¿cierto? Que podría ser a lo mejor el ángulo de la cámara, pero también podría ser lo que tú dices, una centella, ¿cierto? Mira, en los estudios escatológicos, generalmente cuando se habla del mundo espiritual, no necesariamente cuando la gente dice que ha observado un espíritu, el espíritu se manifiesta supuestamente con una silueta humana. Muchas veces se dice en esta clase de estudios escatológicos que te digo yo, espirituales, se dice de que una luminiscencia como esa que tú acabas de mostrar podría ser la presencia de un ser espiritual o podría ser la presencia de una persona desencarnada. Ya, pero para que aparezca algo así, tiene que haber abierto un portal, porque no pueden llegar y pasar desde el otro lugar, ¿cierto? O del otro plano, del plano espiritual al plano físico. Y ahí se está mostrando algo físico, o sea... Vendría siendo como lo que se dice, digamos, una anomalía en la Matrix, ¿cierto? Se abre ese portal y se cruza de una dimensión a otra y sucede este fenómeno. Hay algo que estabas diciendo anteriormente que me tengo que detener ahí, que es bastante interesante tu visión. Generalmente he escuchado en podcast y he escuchado mucha gente que estudia este fenómeno. Ajá. Y que dicen de que de alguna manera se abren estos portales porque estos seres quieren viajar, ¿cierto?, hacia el pasado, si es que vinieran del futuro, para arreglar algo que sucedió o algo que va a suceder o algo en lo que el ser humano se equivocó y que ellos lo quieren reparar. Pero la visión que tú anteriormente dijiste de que a lo mejor si vinieran del futuro, están viajando hacia el pasado y a lo mejor a épocas ancestrales, primitivas, para lograr llegar al momento en que a lo mejor fueron construidos estos portales naturales, como el que acabamos de ver en el video anterior, en Bolivia. Entonces, de alguna manera ahí está el misterio, ahí está el gran misterio. Si es así, ¿por qué razón lo están haciendo? Porque cabe destacar también que si ellos tienen una tecnología superior a nosotros, y a lo mejor millones de veces más avanzada, miles de veces más avanzada, ¿por qué razón vendrían al pasado para estudiar estos portales? Es que, Chris, yo me imagino de que por eso mismo que ellos no desembarcan de estas naves o de estos platillos voladores, ¿cierto? Por un tema netamente de que si ellos bajaran, producirían una paradoja del porte de un buque. Entonces, claro, para evitar esa paradoja, ¿cierto? Y crear una lacatombe, digámoslo así, ¿cierto?, temporal, donde quede la escoba, lo más probable es que ellos no tengan contacto con los humanos por eso. Pero yo me imagino, o sea, ¿para qué otra razón más vendrías tú, ¿cierto?, si más que ver a lo mejor un acontecimiento que sucedió o algo que ya no existe? Yo, por ejemplo, mira, no sé, yo siempre me he hecho esta pregunta, yo digo, pucha, no sé, hay lugares que eran tan lindos y que lamentablemente ahora ya no existen. Porque, no sé, por ejemplo, en Valdivia, el terremoto de Valdivia con el maremoto tapó gran parte de la ciudad y hasta el día de hoy ya está tapado por el mar. Entonces, nunca pudiste conocer esa zona. Pero ¿qué daría yo por tener una
una nave del tiempo, digámoslo así, ¿cierto? Donde pudiera viajar a un momento antes que sucediera esto y poder ver cómo era. Entonces, claro, o sea, bueno. podría ser muchas teorías del por qué. Ya, si es que fuesen seres, ¿cierto?, de otros tiempos, o seamos nosotros mismos que estemos viajando, ¿cierto?, en el tiempo, para poder investigar, para poder ver también lo que tú dices, el momento exacto cuando se creó este portal o la vez que se abrió el portal, ¿me entiendes? Entonces, claro, puede ser para eso, y que a lo mejor lo único que a mí me digan antes de viajar en el tiempo es: no te puedes bajar de la nave porque si no abrirías una paradoja, ¿cierto?, que afectaría a la humanidad entera y podría destruirse la humanidad. Claro, podría ser una opción esa, justamente, y que se podría barajar para poder explicar de alguna manera quizás algunas historias de tiempos ancestrales, como te decía, que vienen contando todo este tema. Entonces, en resumidas cuentas, ahora, estos portales... Para todo eso, para todo eso, Chris, disculpa, tienen que haber portales. Tienen que haber portales. Porque si no, ¿cómo pasa de un lugar a otro? Claro, y la puerta, ¿para qué se abre la puerta? ¿Para comunicarse? ¿Y la comunicación con quién? ¿Solamente con el mundo divino, con el mundo, hablemos, demonológico, como lo cuenta la religión? ¿O dónde? Y si existen estos seres interdimensionales y abren estos portales, ¿para qué quieren mantener esa comunicación? Me imagino que pueden haber seres también que no quieren entablar esa comunicación y a lo mejor de alguna manera, si en épocas remotas hubo una conexión con ellos, quizás hoy en día hayan cerrado de alguna manera esos portales para no tener más comunicación. Los videos que vienen, o el video que viene a continuación, habla de algo muy interesante que está pasando hoy y que está en todas las redes sociales en este momento. Ojo, está viralizado este video. Vamos a verlo inmediato, por temas de tiempo, porque aunque no lo creas, nos quedan exactamente 5 minutos. Así que vamos a ver el video y a la vuelta lo comentamos. Abrir los programas ocultos que allí se realizan, dijo recientemente en una entrevista lo siguiente: el CERN se ocupa de la investigación radionuclear, pero es más que eso, porque hay muchos físicos, y he conocido a algunos de ellos, que dicen que hacen experimentos muy extraños. Entran y salen seres de portales interdimensionales. Físicos amigos míos del CERN me contaron esto. Tienen en una base oculta del CERN un portal extradimensional. Esta puerta conecta con todas las dimensiones subatómicas. Me dijeron que hay 17 dimensiones diferentes de la realidad. Eso es lo que dicen estos físicos. Otros dicen que hay muchas más dimensiones. Si miras lo que está sucediendo en el CERN, hay una lucha en curso por ciertas agencias de inteligencia militar que dicen que hay una lucha contra el tiempo. Están tratando de cambiar la línea temporal. Casualmente, en el foro de Reddit llamado No Sleep, relacionado con este tema, dijeron lo siguiente: un saludo a quien pueda leer esto. Mi nombre no es importante, pero necesito enviar este mensaje, o más bien una advertencia, antes de que me eliminen por lo que he visto. Soy un ex científico que trabajó para el CERN, y es muy posible que hayamos condenado a la humanidad. Mi equipo de científicos y yo trabajamos con la máquina llamada Gran Colisionador de Hadrones. Esta máquina se utilizó básicamente para permitir a los físicos estudiar la física de partículas después de que dichas partículas se aceleraran y chocaran entre sí en su interior. La fecha del experimento fue el 22 de marzo de 2019. Mi equipo y yo estábamos realizando nuestros experimentos y pruebas habituales como de costumbre. Juro que todo el equipo de 8 hombres revisó la codificación para iniciar el colisionador según el protocolo, pero nos perdimos un pequeño error. Aproximadamente a los 3 minutos del inicio del LHC, toda la instalación comenzó a llenarse de una luz amarilla intensa. Esto suele esperarse, ya que las partículas del acelerador chocan entre sí a velocidades insondables, pero algo parecía estar mal.
Esta luz que llenaba la habitación era diferente a lo que habíamos visto demasiadas veces anteriores. Mi equipo y yo corrimos hacia el panel de control para apagar el colisionador. Y ahí está, claro como el día, el más mínimo error en el código parecía demasiado grande. Nos apresuramos a apagar el LHC antes de que ocurriera algo peligroso y después de lo que parecieron horas, el colisionador finalmente se detuvo. Después de inspeccionar el LHC para asegurarnos de que no se había producido ningún daño, uno de los físicos de mi equipo se puso tan pálido que casi se podía ver a través de él. Señaló un orbe junto a la parte delantera del colisionador, no más grande que una manzana, pero casi imposible de pasar por alto. Sus propiedades son difíciles de explicar. No tenía ningún color específico, pero era oscuro, parecía algo de otro mundo. Después de unos minutos de que mi equipo y yo miráramos este extraño vacío en completo estado de shock, aparentemente se evaporó en el aire, como si se hubiera ido. Las noticias se extendieron rápidamente por las instalaciones sobre el descubrimiento de mi equipo, y en 3 meses hemos creado este portal aproximadamente 30 veces. Hemos comenzado una intensa investigación sobre estas anomalías similares al vacío, comenzando de manera muy simple. Un equipo de 10 investigadores con trajes de emergencia completos se acercaron al vacío con precaución mientras insertaron un bolígrafo de metal en la anomalía. Después de retraer el bolígrafo no hubo cambios visibles, pero después de una serie de pruebas realizadas en el bolígrafo nos sorprendió ver cuán alto era el nivel de radiación. Los niveles de radiación fueron tan intensos que los 10 investigadores fallecieron pocos días después de entrar en contacto con el bolígrafo. Varios drones no tripulados fueron enviados al vacío de la grieta para recoger muestras, fotos, vídeos del otro lado, pero todos los intentos fracasaron, ya que la conexión se perdió en el momento en que los drones cruzaron al otro lado. Unos meses después de que comenzara la investigación sobre este portal, algo salió mal, y este mismo incidente es la razón por la que estoy escribiendo esto. Las pruebas comenzaron como de costumbre cuando encendimos el colisionador de hadrones, pero esta vez sucedió algo diferente. En lugar del destello cegador de luz amarilla y un pequeño vacío que se formaba cerca del comienzo del colisionador, sucedió algo completamente inesperado. A medida que se producían las primeras colisiones, el tiempo parecía casi ralentizarse, a medida que la habitación se oscurecía. Un agujero de unos 15 pies de altura se abrió cerca de la parte delantera del colisionador. Una figura negra comenzó a emerger del agujero, de la puerta. Aunque muy humanoide, esta cosa era cualquier cosa menos humana. No tenía rasgos distintivos, emitía fuertes vibraciones y era tan alto que tuvo que agacharse para salir del portal. Muchos investigadores se derrumbaron al ver a este ser, y luego habló esta entidad. Todos lo escuchamos claramente dentro de nuestras cabezas. Todos escuchamos el sonido estático abrasador cuando las palabras comenzaron a sonar dentro de nuestras mentes. Ustedes, criaturas, no tienen lugar mirando en nuestro mundo. Su destrucción quedó grabada en piedra en el momento en que se abrieron las puertas a nuestra dimensión. Exterminaremos a su especie, ya que su conocimiento de nuestra existencia nos amenaza. Esto no es una advertencia. Te pasaste. ¡Guau! Wow. Oye, y todo esto justamente con el tema del colisionador de hadrones. Sí, es un tema. Así es. Es un tema. Sí. Esa doctora tiene un currículum académico extenso y es connotada en lo que hace, y ella, como tú puedes ver, dice de que están abriendo portales, que ya sabe el conocimiento de 17 dimensiones o 17 puertas que se pueden abrir hasta el momento, y como pudimos ver en el video, de que tuvieron interacción con un ser que si la puerta medía 15 pies de altura, el ser medía mucho más, alrededor de unos 4 metros de altura, quizás más. Y la verdad es que lo que llama la atención ahí es que si esta historia fuera verídica, que se está de alguna manera investigando, el juego que están realizando ahí al crear un portal dimensional con una intención, ¿cierto? Como yo te decía antes, que habían portales en el mundo, en nuestro planeta, que se decían ancestralmente que eran portales naturales del mundo, sí, donde se producían estas conexiones. Pero aquí tenemos una máquina
que está desarrollando el hombre y que está a su voluntad abriendo estos portales y quizás dónde va a llegar. Bueno, hay algo interesante con respecto a lo que este ser que aparece oscuro, con el que tienen esta comunicación, que dice de que va a destruir a la humanidad por el hecho de que nosotros tomamos conocimiento de ellos y que nosotros representamos de alguna manera una amenaza para ellos. Y ese punto llama la atención. ¿Por qué ellos nos destruirían por el hecho de tomar conocimiento de su dimensión? Porque está diciendo este ser, está diciendo de que nosotros los amenazamos con nuestro conocimiento de ellos. O sea, al conocerlos a ellos y saber que existe su dimensión, ellos ya se encuentran amenazados por nosotros. Entonces yo me pregunto, si esto es real, si fuera real, ¿de qué tienen miedo esos seres? ¿Verdad? Tienes toda la razón. Oye, fíjate que el colisionador de hadrones se habla mucho y hay un tema bastante de que cuando se inició, se abrió, ¿cierto? Se habría provocado un agujero negro y nosotros, la Tierra habría pasado por ahí, y es por eso de que se ha generado mucho lo que es el efecto Mandela. Claro. Donde y aparte, sí. Para la gente que no sabe qué es lo que es el efecto Mandela, ¿cierto? Es recordar cosas que nunca existieron. Como por ejemplo, se dice de que Mandela había fallecido hace muchos años atrás, en el año 90, una cosa así, y fíjate que Mandela volvió a aparecer y falleció ahora en el año 2000 y tanto, 2010 parece, 2015, por ahí habría fallecido Mandela. Entonces, claro, todos recordábamos de que Mandela había fallecido en su tiempo, pero nadie recordaba de que Mandela estaba vivo y que falleció ahora hace poco. Entonces, o como por ejemplo, todos recordamos el We Are the Champion of the World, y cantan We Are the Champion of the World, ¿cierto? Somos los campeones del mundo, y la canción cuando tú la escuchas nunca termina con diciendo of the world, sino que dice We Are the Champion, ¿cierto? Y termina con un corte. Pam, pam. Nunca dijo of the world. Entonces todos tenemos metido en la cabeza cosas que nunca existieron. Como por ejemplo, ¿te acuerdas del personaje de Monopoly? Algo me acuerdo. El personaje de Monopoly, ¿tenía anteojos o no tenía anteojos? Buena pregunta, ahí me pillaste, no me recuerdo. Yo siempre me lo recordé con anteojos. Y fíjate que tú cuando buscas la figura de Monopoly, aparece sin lente. Eso es bastante raro. Es muy raro. Mira, yo toda la vida, mira, lo voy a poner en pantalla. Si guarda la imagen, ya. Mira, toda la vida yo, espera, vamos a buscar otra porque eso estaba media fallada. Es por el archivo, por el ¿No formato. dicen Pero que yo la toda televisión es un portal? Sí. Aquí sí. Fíjate que yo toda la vida vi, ¿cierto?, al personaje de Monopoly, al monito que salía en la caja, ¿cierto? El Monopoly, siempre con lentes. Pero si tú lo buscas en YouTube, en Google, lo googleas, mira, nunca tuvo lente. Jamás. Y yo lo tengo en mi retina, que este mono tenía lentes, usaba lentes.
El mono de Monopoly usaba lente. Es más, usaba un monóculo. Un lente en un solo ojo. Yo lo tengo metido en la retina así. Y fíjate, cuando lo busco, nunca fue. Eso se llama efecto Mandela. ¿Ya? Y eso es culpa de, ¿cierto?, del colisionador de hadrones que se habría encendido y la Tierra habría pasado por este portal, un agujero negro, un portal, ¿cierto?, donde todas las cosas que eran ya no eran, o algunas cosas que eran ya no eran. Claro, desde el punto de vista de esa teoría, sería justamente lo que tú dices, desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, a lo mejor podría ser una imagen que juega con el fondo y la figura central y que a lo mejor produce un fenómeno visual. Puede ser. Pero sabes que de verdad que es impresionante ver, por ejemplo, a mí me impresionó esto, el tema del Monopoly. O sea, toda la vida lo vi con lentes, toda la vida lo vi con un monóculo. Y ahora revisarlo y verlo que nunca tuvo lentes, o sea, de verdad que eso te deja mucho que pensar. Eso es lo que es el efecto Mandela. Se supone que la Tierra traspasó un portal y bueno, la verdad que no sabemos, ¿cierto?, a ciencia cierta si es que realmente fue así. En el año 2019 la Tierra habría pasado por este portal. Y estaríamos supuestamente en peligro, la humanidad estaría en peligro, según este video de esta doctora, donde ella refleja y comenta ese encuentro que tuvieron estos científicos que trabajan en el colisionador de hadrones con este ser que vendría de una dimensión que no se conoce y que de alguna manera tuvo una comunicación quizás telepática con ellos, porque algo así es lo que comenta, y que amenaza a la humanidad entera por el hecho de que el hombre o estos científicos tomaron conocimiento de su dimensión. Pero como te dije anteriormente, me llama mucho la atención dos cosas. Primero, que en el video se dice de que murieron 10 científicos, y de eso no se ha sabido absolutamente nada. ¿Ya? Claro. Y segundo, que si este ser amenazó a la humanidad y pertenece a otra dimensión, dice que nosotros representamos de alguna manera una amenaza por el hecho de saber que existen ellos. Entonces, lo que te decía anteriormente, si esto fuera real, ¿de qué tienen miedo? Nos tienen miedo, sí, pues, a nosotros. Nos tienen miedo realmente. Claro. ¿Por qué? Buena pregunta. Pero lamentablemente tenemos que llegar al final del programa del día de hoy. Ya estamos pasados en 12 minutos, pero bueno, como todos los días, sabemos de que hay tema para rato, ¿cierto? Para una segunda edición, ¿cierto? De Puertas Dimensionales. Y así como la que mostramos, ¿cierto? Que está en Bolivia, que está aquí cruzando la cordillera, aquí al lado. ¿Cierto? También han habido en Chile, han habido en el extranjero, en muchos lugares más, otras puertas, ¿cierto? Que quizá en algún momento tendremos tiempo para poder hablar, Chris, ¿no es así? Así, y recuerden, no estén jugando a la magia, a esos rituales, y bueno, estar jugando por realizarlo y creerse ese cuento, porque realmente, si lo hacen, nadie sabe cuán verdad sean y lo que logren. Por supuesto descubrir. Que sí. No, y lo que pueda suceder. Chris, lo que sí no es un portal y es algo que está físico y real, es por supuesto las diferentes plataformas en las cuales estamos saliendo a través, y quiero saludar a Radio Mágica Virtual, por supuesto, y a la Ola TV, con el cual son nuestros medios que salimos siempre, ¿cierto? Habitualmente, pero también quiero saludar, por supuesto, a Radio Cabina, justamente de Bolivia. Ellos van a estar, están, ¿cierto? Por supuesto, contentos
de que nosotros hayamos tocado el tema de las puertas dimensionales y sobre todo lo que está sucediendo ahí en su país con este tipo de cosas, ¿cierto? Donde tú puedes viajar a ese lugar y poder sentir esa energía que produce esta puerta dimensional. Así que un saludo a nuestros amigos, ¿cierto?, de Radio Cabina también, que están transmitiendo en vivo y en directo este programa Enigmas de lo Oculto. Chris, nos encontramos el próximo sábado con otro tema bastante interesante como este. Así es, y un saludo para todos los amigos de TikTok, de Facebook, y bueno, decirles que es tan simple como buscar el programa con @Enigmas del Oculto y lo van a encontrar en todas las redes sociales, especialmente en TikTok. Muchas gracias por los comentarios, se está uniendo cada día más comunidad, más gente. Así un gran saludo para todos los amigos. Así es, y nosotros comenzamos a despedirnos entonces y nos encontramos la próxima semana con otro tema bastante interesante como lo que vimos el día de hoy. Será hasta el próximo fin de semana. Chao, Chris, nos vemos.